Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y os doy la bienvenida a esta primera Unreal Engine 5 Masterclass donde vamos a trabajar la escena del apartamento que tanto habéis visto las últimas semanas en nuestro Instagram, que sería esta de aquí, y vamos a trabajar la escena desde cero, importando, iluminando, texturizando, ambientando, generando renders, generando cinemáticas y recorridos virtuales y llegando a la parte de blueprints para poder agregar interactividad a nuestro proyecto, como cambios de materiales, encender, apagar luces, por ejemplo, apagar y encender el televisor, abrir el grifo, ese tipo de cosas que pueden ser interesantes para nuestro proyecto, y finalizando con la parte de empaquetado de nuestro proyecto para entrega a nuestro cliente final. En esta masterclass, como os decía, vamos a trabajar esa escena desde cero. Os vamos a compartir, digamos, el archivo original de 3D Max para que lo podáis tener, para que lo podáis exportar, para que lo podáis usar y seguir las clases. Y también al finalizar la masterclass, que son 3 clases, hoy, mañana y pasado, lo que haremos también es entregaros el proyecto final tal como lo tenemos nosotros terminado, para que también lo tengáis como referencia, o de repente quisieseis revisar o ver algún parámetro, algún valor que hayamos utilizado dentro del proyecto. La masterclass del apartamento de interiores como os decía, van a ser 3 clases, hoy, mañana y pasado. Las clases vais a recibir las grabaciones, vais a recibir el contenido, vais a recibir los archivos, todo lo que hemos utilizado, y ya la semana que viene lo que haremos es organizar con vosotros una o dos clases en directo para resolver todas las dudas que tengáis y de esa forma un poco dar por finalizada la masterclass de esta semana. Sin más, lo que voy a hacer es que voy a abrir el archivo de 3D Max para mostrároslo y ya directamente vamos a hacer la exportación y llevarlo a Unreal Engine. Como os decía, aquí tenemos el proyecto en 3D Studio Max, el archivo que vamos a utilizar, y en un principio nosotros nos vamos a concentrar en esta parte de aquí, que es, digamos, la cocina, sala de estar y el dormitorio que tenemos aquí. No vamos a hacer el proyecto completo, simplemente nos vamos a concentrar en lo que es el salón, cocina y el dormitorio que tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí todo totalmente modelado, como veis, bastante bien organizado lo que es la malla de polígonos para que al importarlo en Unreal Engine pues nos funcione todo perfectamente. Hemos colocado algunos materiales básicos para que lo tengamos ya también mapeado y referenciado dentro de Unreal Engine y lo podamos utilizar a la hora de tener nuestro proyecto allí. Y en un principio lo que vamos a hacer es simplemente exportar nuestro modelado a través de Datasmith. Simplemente vamos a hacer una exportación, por ejemplo, al escritorio. Voy a generar una carpeta que voy a llamar Datasmith, ¿vale? Buscamos el formato Datasmith y vamos a decirle que queremos exportar nuestro proyecto, nuestro archivo, al archivo Datasmith que le hemos dicho que se llama apartamento dentro de la carpeta Datasmith. Todos los archivos, todos los objetos, etcétera, etcétera, y simplemente hacemos la exportación. Aquí está finalizando nuestra exportación y ya tenemos exportado lo que es nuestra geometría que vamos a utilizar, digamos, en nuestras clases para nuestro proyecto de interiores. Ahora nuestro siguiente paso va a ser crearnos un nuevo proyecto dentro del launcher de Unreal Engine. Vamos a estar utilizando la versión 5.10 de Unreal, por lo cual simplemente vamos a generar
un nuevo proyecto. Aquí tenemos la carpeta Datasmith con el contenido que habíamos exportado. Aquí tengo el archivo también de 3D Max para compartirlo con vosotros. Y en un principio vamos a abrir un nuevo proyecto de la carpeta Arquitectura, blanco, y lo vamos a llamar, por ejemplo, Masterclass. ¿Ok? Masterclass, underline, V5. Vamos a crear para que nos genere ese nuevo proyecto, el cual vamos a utilizar, digamos, para importar la información y trabajar todo nuestro proyecto de interiores. Entonces esperamos unos segundos a que esto se genere y ahora lo que voy a hacer en un principio es preparar la escena para que nos funcione todo perfectamente. Naturalmente, al utilizar la plantilla de arquitectura, digamos que el proyecto ya viene con la configuración por defecto de Lumen, etcétera. Pero de todas formas lo podéis comprobar aquí si os vais a ajustes de proyecto, por ejemplo en rendering, y os vais un poquito hacia aquí, pues veis que el Global Illumination está en Lumen, las reflexiones también, el Ray Tracing está activado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces todo esto vemos que ya viene por defecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente quedarnos dentro de nuestro archivo, dentro de nuestro proyecto en Unreal Engine, con los elementos que a nosotros nos interesan, que ya nos ha creado por defecto, pero no todos son interesantes. Entonces vamos a borrar el Volumetric Cloud, el cielo, el Player Start, el Foliage Actor, el suelo, la niebla, la cámara, y solamente nos vamos a quedar con lo que es el Post Process Volume, ¿vale? Entonces, con todo esto, ahora lo que vamos a hacer es comenzar nuestro proyecto realmente dentro de Unreal Engine, y lo primero que vamos a hacer es crear, digamos, la iluminación natural a través de un HDR que vamos a utilizar principalmente dentro de nuestra escena. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos aquí a la opción Luces, HDRI Backdrop. Si no os aparece esta opción aquí, lo único que tenéis que hacer es iros a Plugins, buscar HDR y instalarlo, ¿vale? Pero en un principio debería veniros ya también por defecto. Entonces para ello vamos a irnos aquí, vamos a coger el HDRI Backdrop. Como veis, nos genera ya iluminación y un ambiente HDRI, y dentro de sus propiedades lo que voy a hacer es aumentarle, por ejemplo, el tamaño al HDR, y en las propiedades avanzadas vamos a utilizar la proyección de cámara, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es bajar el HDRI para que esté por debajo de nuestro Post Process Volume, ¿vale? Que no esté comiéndonos una parte del Post Process Volume, sino que esté realmente por debajo. Entonces este es el punto de partida de nuestra iluminación, el punto de partida de nuestra escena, y ahora lo que vamos a hacer es importar la geometría que hemos exportado desde 3D Max a través de Datasmith. Ahora lo que vamos a hacer es importarnos nuestra geometría, ¿vale? Y para ello vamos a irnos aquí, importación, Datasmith, archivo. Me va a preguntar dónde está en el escritorio, sería este. Directamente lo vamos a abrir dentro de la carpeta Content. Vamos a generar una nueva carpeta que vamos a llamar, por ejemplo, apartamento. Y ahí dentro quiero que me importe el contenido de Datasmith. Solamente las geometrías y solamente los materiales y texturas. El resto lo dejamos tal cual por defecto y no tocamos nada. Vamos a hacer la importación y en un principio, una vez que hagamos esta importación, tendremos lo que es la geometría base de nuestro proyecto dentro de Unreal Engine, y ya podremos un poco ir configurando ciertas cosas, ciertos parámetros de iluminación y también materiales. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es un poco
crear lo que es la parte de iluminación natural, tanto con la HDR como una luz directa que va a generarnos, digamos, la luz del sol. Y vamos a colocar lo que son los materiales de suelo y de paredes para que ya en la próxima clase podamos ambientar y podamos un poco ya ir detrás de la decoración. Entonces, como veis, tenemos aquí nuestro archivo, nuestra geometría. Vamos a irnos aquí en planta un poco para ver, como veis, que está dentro del Post Process Volume. Y en un principio, si yo me giro por aquí y entramos, pues en un principio tendríamos este punto de partida, ¿vale? Veis que tenemos lo que es la geometría importada de nuestro ambiente, tenemos la iluminación del HDR que está entrando por las ventanas, como veis, y digamos que ya tenemos un punto de partida bastante interesante en nuestro proyecto. Faltan pues los materiales más detallados, mejorar la iluminación, pero realmente ya estamos con algo bastante interesante. Ahora, el próximo paso, disculpar, voy a, en un principio, bajar la intensidad de nuestro HDR, ¿vale? Para que no tengamos esas partes tan marcadas del HDR, y quizás en el Post Process Volume me voy a ir aquí a la exposición. Le vamos a colocar una exposición manual y, por ejemplo, le vamos a dar un valor 16, 17, 18, es decir, el valor que a nosotros nos parezca más correcto de exposición para controlar la iluminación que queremos dentro de nuestra escena, ¿vale? Yo creo que puede ser más o menos esta iluminación que podemos tener, sí. De todas formas, más tarde, si fuese necesario, podemos naturalmente modificarla, actualizarla y cambiarla, ¿vale? Para que vayamos viendo ya algunas mejoras claras dentro del proyecto, a mí me gusta ya en una fase ya muy al comienzo, ir agregando algún material, sobre todo en el suelo, ¿no? Entonces nos vamos a ir aquí a Quixel y en un principio vamos a utilizar pues un material que ya tengo por aquí seguramente descargado, que me gusta mucho, que es este de aquí, que se llama Double Herringbone Chestnut, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es directamente en máxima calidad llevármelo a mi proyecto, dándole aquí al símbolo de agregar, y directamente, una vez que lo tenga dentro del proyecto, se lo vamos a adjudicar al suelo, ¿vale? Ya lo tenemos aquí y ahora lo único que voy a hacer es coger y soltar ese material en el suelo. Entonces, como veis, ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Es decir, de tener ese material que venía por defecto de 3D Max a tener este material ya mucho más detallado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es directamente colocar el material aquí, aquí y aquí, ¿vale? Entonces ya lo tenemos así. Incluso podríamos hacer aquí una pequeña trampa, y aunque no sea 100% correcto, pero voy a dar el mismo material aquí para que, digamos, tengamos la misma tonalidad de la madera, y luego ya más tarde buscaremos quizás un material de madera más adecuado, ¿vale? Entonces lo que he hecho es más o menos adjudicarlo así, 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 ¿vale? Entonces, como veis, con muy poquitos pasos ya el proyecto ya tiene otro carácter, ¿no? Es decir, simplemente hemos importado la geometría, hemos colocado una iluminación HDR, hemos controlado un poco la exposición de nuestra cámara dentro del Post Process Volume y agregado, digamos, un material aquí y listo. Si quisiésemos cambiar este material y buscar quizás otro que sea más correcto a eso, podemos ver si yo, por ejemplo, tengo algún material de esa tonalidad descargado, y si no, directamente pues lo buscamos. Yo creo que podría servirnos este de aquí. Voy a agregarlo al proyecto y vamos a probar cómo nos queda. Ok, y lo arrastramos aquí. Entonces, como veis,
podría servirnos perfectamente, ¿vale? Lo voy a colocar ahí, lo voy a colocar ahí y luego os voy a mostrar algo que vamos a utilizar para cambiar quizás la tonalidad. Yo creo que lo hemos adjudicado por todos los lados, ¿no? Vale. Entonces, quizás aquí, si os dais cuenta, quizás la tonalidad no sea la misma, ¿no? Entonces, claramente podemos irnos aquí y decirle, oye, quiero, por ejemplo, que en el brillo, por ejemplo, aumentarle un poquito el brillo, o bajarle. Como veis, podemos bajarle, podemos aumentarle, hasta quizás encontrar la tonalidad que a nosotros más nos pueda interesar, ¿vale? O quizás podemos ir incluso aquí en la saturación. Como veis, podemos bajarle un poquito la saturación e ir buscando esa tonalidad más cercana a lo que quizás corresponda con nuestro parquet, ¿vale? Entonces, como veis, lo podemos crear y lo podemos ajustar bastante cercano a la tonalidad que podemos tener en el parquet. Pero como veis, con muy poquitos pasos ya realmente tenemos algo bastante interesante. Ahora vamos a buscar un material blanco para, por ejemplo, lo que es la pared, lo que es el techo, lo que son esos materiales blancos que vamos a utilizar también dentro de nuestro proyecto. Para las partes de color blanco, digamos, bueno, primero que voy a hacer es que voy a quitar estas tomas de energía que tenemos aquí, que son bastante llamativas, ¿vale? Vale. Entonces, para las partes blancas vamos a utilizar otro material de Quixel, que yo lo tengo por aquí descargado, que se llama estuco, yo creo que es estuco facade, yo creo que es este de aquí, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es directamente bajármelo en máxima calidad dentro de mi proyecto, y una vez que lo tenga disponible aquí en el proyecto, aquí lo tenemos, podría ser este, dejarme ver si tenemos alguno más, puede ser este de aquí, voy a descargarlo también, solamente para ver cuál de los dos nos pueda interesar más, ¿vale? Entonces, eso ya depende un poco de lo que vosotros estéis buscando, ¿vale? Entonces voy a ver si tengo alguno más por aquí que me pueda interesar. No. Vale. Entonces, vamos a cogernos dentro de la carpeta Megascan, superficies, estuco, y vamos a colocar ese material ahí. Como veis, tendríamos esa textura de ahí. Entonces ahora, pues, naturalmente podemos ir adjudicando el material en la pared, aunque como veis no hay mucha diferencia, ya que es bastante similar al que ya estábamos utilizando en 3D Max, ¿no? Es decir, que realmente el material estaba bastante bien definido, pero de todas formas lo estamos definiendo un poquito mejor, ¿vale? Fijaros, si yo adjudico ese material aquí, también podríamos incluso utilizarlo como acabado de la cocina, es decir, yo realmente en el proyecto lo utilicé. Como realmente al acercarnos no se aprecia tanto el detalle de la rugosidad, pues nos puede servir incluso para generar estos materiales de aquí. Vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarlo aquí, un segundo, que no me lo está cogiendo, ok, y esta tabla de aquí vamos a darle también ese material, y aquí encima y aquí encima, ¿vale? E incluso, pues, podríamos incluso continuar y adjudicándolo aquí, pero yo creo que estos materiales están bastante bien definidos para eso.
quizás lo podríamos incluso colocar ahí para darle un poco más de claridad al mueble. Entonces, como veis, esto ya va cogiendo un poco más de carácter y un poco más del detalle que nosotros queremos dentro de nuestro proyecto. Y ahora, a nivel de iluminación natural, pues nos podría interesar la iluminación directa del sol, ¿vale? Entonces, primera cosa que tenemos que hacer es irnos aquí en lo que son los cristales y decirle que no queremos que tenga lo que es, digamos, sombras arrojadas, ¿vale? Es decir, vamos a probarlo y si no, lo que hacemos es que nos permita que el sol entre, ¿vale? Vamos a crear primero el sol, que va a ser una luz direccional, ¿vale? Esa luz direccional, ahora pulsando control y la letra L, como veis, podemos modificar, ¿vale? Entonces, voy a darle, por ejemplo, un valor menor, por ejemplo, valor 0.1, me voy aquí y con L y pulsando el ratón, veis que puedo, en un principio, buscar el ángulo que a nosotros nos parece interesante. No lo estamos viendo por lo que yo os decía, es decir, el cristal no está permitiendo la entrada directa de la luz direccional. Entonces vamos a hacer lo siguiente, fijaros, me voy a este cristal y en un principio en lo que es los valores, vamos a buscar, a ver dónde tengo esa opción. Primero lo que vamos a hacer sobre todo es nuestro HDR va a estar así, perfecto, y nuestra luz direccional va a estar en movible, ¿vale? Para que el sol pueda entrar, lo voy a hacer primero quizás en esta ventana, que lo vamos a ver un poquito mejor. Me voy aquí al vidrio, coger este vidrio, este vidrio, voy a coger este. Me voy aquí a todas las configuraciones y aquí tenemos una cosa que dice sombra proyectada. Entonces la vamos a quitar y aquí se lo vamos a quitar y aquí se lo vamos a quitar y me voy a ir aquí también, lo vamos a quitar aquí, en este vídeo lo vamos a quitar también, ok, me vuelvo para allá y este vidrio y este vidrio le voy a quitar la sombra proyectada y en este voy a quitarle también lo que es la sombra proyectada. Perfecto. Vamos a salvar. Entonces, si yo ahora me voy a lo que es la luz directa y con control L y pulsando, veis que puedo tener ese efecto, ¿vale? Quizás para que lo veamos un poco mejor, me voy a la luz directa y le voy a dar aquí pues un valor más alto y directamente vamos a crear ese efecto que a nosotros nos puede interesar en un momento determinado. No estamos teniendo ese efecto porque seguramente aquí tenemos doble vidrio, es decir, que tendríamos que hacer lo mismo en los vidrios por fuera, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí, sombra proyectada fuera, sombra proyectada fuera, sombra proyectada fuera y sombra proyectada fuera, ¿vale? Y si ahora entramos, veis que ahora sí tenemos el sol entrando por la ventana y, como os decía antes, naturalmente podemos controlarlo todo pues a través de esta función. Como veis, podemos controlar lo que es la posición del sol, el ángulo, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, de una forma relativamente rápida hemos importado lo que es el proyecto, hemos colocado lo que son los materiales básicos, hemos generado la iluminación general, tanto como la iluminación natural a través del HDR,
como la iluminación directa a través de la luz directa del sol que entra por las ventanas. Y en esta primera clase, en este primer paso, me gustaría llegar hasta aquí, ¿vale? En la próxima clase lo que vamos a trabajar es claramente toda la parte de iluminación artificial, digamos con unos focos que vamos a colocar en el techo, con sus correspondientes puntos de luz. Vamos a colocar algo de iluminación aquí en el pasillo para que no lo tengamos tan oscuro y sobre todo ya vamos a decorar y ambientar todo el ambiente para que veáis de qué forma tan sencilla yo suelo, por ejemplo, traerme información de diferentes proyectos y utilizarlo dentro del proyecto en el que estoy trabajando y de esa forma también poder agilizar al máximo nuestro flujo de trabajo, ¿vale? Sin más, me despido de vosotros y nos vemos en la próxima.